Buenos días. En este mes de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes mellitus y por eso voy a hacer una lista de pequeños videos respecto a temas importantes para el cuidado del paciente con diabetes. Yo quisiera hablar de la automonitorización en casa. Este tema es muy importante ya que en todo tratamiento, siempre para poder saber si estamos teniendo éxito en el mismo, necesitamos monitorear, revisar cuáles son los resultados y ser objetivos al respecto, ya que es frecuente, desafortunadamente, que algunos pacientes estén bajo algún tratamiento, estén siguiendo las indicaciones, pero no se evalúan, no sabemos si realmente está surtiendo efecto o no el tratamiento y entonces esto puede llevar a un fracaso. El automonitoreo en casa de la glucosa nos permite precisamente evaluar si el tratamiento que el paciente está llevando en casa surte efecto en el día a día de su vida cotidiana. De manera que podemos nosotros revisar cómo amanece el paciente, cómo se comporta después de comer. En el caso de que el paciente se sienta mal en casa, poder determinar cuál es el nivel de glucosa y poder con esto determinar también qué es lo que debemos de hacer con él. Pues bien, el automonitoreo se va a realizar con un medidor de glucosa. Los medidores de glucosa existen varios en el mercado. En realidad todos son muy semejantes. Todos tienen una precisión promedio de más o menos el 10% del valor real de la glucosa. Las pequeñas diferencias son en cuanto a los segundos que tardan en dar el reporte, la memoria de los resultados previos que puedan guardar. Algunos ofrecen también medir colesterol, triglicéridos y cetonas. Algunos ofrecen sincronizarse con la computadora y poder determinar si existe una graficación de los valores de glucosa. En fin, en realidad cualquiera que usted decida comprar está muy bien. Solamente debe tener cuidado de algunos detalles. Primero, que sea factible el conseguir los consumibles, es decir, las tiras reactivas y las lancetas. Es frecuente que algunos pacientes tengan familiares en el extranjero y les manden un medidor de glucosa excelente que ha sido el último que salió al mercado y que ofrece mil maravillas, pero que en México no se consiguen las lancetas y entonces pues de todos modos no les sirve. O a veces el aparato puede salir más o menos económico o estar en alguna promoción, pero las lancetas o las tiras reactivas son muy caras y entonces pues sí le va a generar un mayor costo. Entonces tiene que verificar que sea factible conseguir los consumibles y que no sean muy caros los consumibles. Muy bien. Todo paciente con diabetes debe tener un medidor de glucosa en casa. Sin embargo, aquellos que es obligatorio que se estén checando frecuentemente los niveles de glucosa son aquellos pacientes que están en tratamiento con insulinas. El resto de los pacientes que están en tratamiento con orales o con inyectados no insulínicos, pues sí es recomendable que se verifique su nivel de glucosa de manera escalonada, a veces una vez a la semana o cada 15 días, pero no es obligatorio que estén haciéndolo de manera consuetudinaria. ¿En qué momento se debe de checar la glucosa? Debe de checarse en tres momentos principalmente. Uno es en ayuno y eso nos permitirá evaluar cómo está amaneciendo el paciente, cuánta glucosa libera su hígado en la noche o la efectividad de la insulina basal, ¿sí? Estas insulinas de acción prolongada, o si hay que subirle o bajarle la dosis. 2 horas después de haber iniciado el alimento, esto se llama glucemia postprandial y esto nos permitirá evaluar la capacidad que todavía tiene el paciente de producir glucosa ante una ingesta calórica y con esto poder evaluar si necesitamos medicamentos que lo hagan liberar más insulina o si necesitamos utilizar insulina prandial, o sea, insulina con los alimentos. Y tres, cuando el paciente se sienta mal. Y con esto nosotros evaluar si el paciente está en una hipoglucemia o si está en un descontrol glucémico y con esto comunicarse con su médico y poder tomar una decisión pronta y expedita. Pues bien, ¿cómo es que debemos de realizar el chequeo? Primero, es muy importante
que limpiemos la zona que vamos a utilizar para picarnos. Podemos utilizar cualquiera de los 10 dedos, no hay alguno en especial. Es recomendable que lo estén cambiando porque si no, si se checa siempre el mismo dedo, pues se vuelve cada vez más doloroso. Nuestra pluma con una lanceta, ¿sí? Se debe de preparar. Las lancetas se recomienda que sea una lanceta por cada uso. No es recomendable estarse dando piquetes repetidos con la misma lanceta porque esto pudiera acarrear alguna infección. Aunque realmente el tamaño del piquete, de la herida que se hace, es muy pequeño y la probabilidad de desarrollar alguna infección es muy baja. Pero esto es lo que se recomienda. Entonces, una vez que yo ya tengo limpia la zona, ya tengo cargada mi lanceta, tomo una tira reactiva, ¿sí? Y la debo colocar en mi medidor de glucosa. Este es uno de tantos, existen muchas otras marcas, cualquiera es adecuada, les comento. Algo que es bien importante es verificar si la marca de su medidor de glucosa requiere de una calibración o ajuste y siempre verificar que el número de calibración del aparato sea el de las tiras reactivas, porque si no el valor no va a ser confiable. Entonces coloco yo y debo de verificar, la mayoría de estas tiras reactivas funcionan por capilaridad, es decir, la gota de sangre la debo de colocar en la orilla y va a succionarla. A veces queremos ponerla encima y eso nunca va a dar ningún resultado. Entonces, yo debo de calibrar, ¿sí?, el número de intensidad del piquete dependiendo de la piel. Hay pieles más delgadas, requerirán una intensidad leve. Pieles más gruesas requerirán de que le demos un piquete un poco más intenso, ¿sí? Y entonces, ya que lo tenemos listo, hacemos nuestro piquete, ¿sí? Normalmente no es grande. Tenemos nuestra gota, necesitamos una gota muy pequeña de sangre y se debe de colocar en la orilla. Lo saca, ¿sí? Y entonces inmediatamente tengo yo mi valor de glucosa en este momento, ¿ok? Y eso es todo. Es muy sencillo, es muy práctico y nos da mucha información, ¿sí? Generalmente le tenemos como que cierto temor a los piquetes y por eso es que el paciente no se quiere estar revisando, pero la verdad es que los nuevos dispositivos generan un piquete muy suave, no lesiona tanto a los dedos y nos puede evitar muchos problemas al no tener bien controlado a nuestro paciente. Muy bien, espero que esta cápsula les haya sido de utilidad y los espero nuevamente por acá con la próxima. Hasta luego.